¿Qué pasa? Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema bastante antiintuitivo también, esta vez del campo de la probabilidad. Y es que sabéis que en probabilidad nuestra intuición nos traiciona bastante y muy a menudo. Tenemos intuiciones que luego cuando hacemos las cuentas no corresponden mucho a la realidad. De ahí que haya un montón de problemas de probabilidad muy típicos, muy famosos, que demuestra esta antiintuición de este campo de la matemática. Por ejemplo, conoceréis la paradoja del cumpleaños. Nos sorprende muchísimo que con 23 personas en una habitación, la probabilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día del año sea mayor del 50%. Y que con 40 personas, esa probabilidad ya es mayor del 90%. Estaréis de acuerdo conmigo en que eso resulta bastante antiintuitivo. Son muy pocas personas para una probabilidad tan grande. Eso pasa también con otro problema que no es a lo mejor tan popular, pero también es bastante típico, que es el de cuántos temas me tengo que estudiar para la oposición, para una oposición. No sé si sabéis cómo funcionan las oposiciones. Hay un temario, 70 temas, por ejemplo, y el tribunal saca una cantidad de bolas correspondiente a cada tema. Es decir, se eligen 3 temas para el examen en directo. Si tú te sabes uno, contesta el que te dé la gana. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, entre esas 3 bolas esté uno de los exámenes que tú, uno de los temas que tú te sabes? Pues se trata de optimizar el estudio, estudiar lo mínimo posible para sacar o para tener la mayor probabilidad de que aparezca el tema que tú te sabes. Pues aproximadamente sabiéndote la mitad del temario, ya vas a tener una probabilidad de casi el 90% de que aparezca al menos uno de los temas que tú te sabes. Es decir, no tienes que saberte ni siquiera la mayoría del temario. Además, a partir de cierto umbral, no te va a aportar nada más que unas décimas de probabilidad o unas décimas en el porcentaje de probabilidad de que saberte el tema. Por ejemplo, de estudiarte 40 a estudiarte 41, puede ser que pases de un 91 a un 91,3% de probabilidad. Es decir, que no merece quizá la pena, el esfuerzo de estudiarte un tema más para la compensación o la ganancia que tenemos en probabilidad de que nos aparezca un tema que no sabemos. Entonces, pues quizá volveréis a estar de acuerdo conmigo que en ese sentido, pues también resulta bastante antiintuitivo el que no tenga que saberme una gran cantidad de temario y que además no tenga una gran ganancia en cuanto a probabilidad el saberme un tema más a partir de cierto umbral. En este vídeo de hoy nos vamos a alejar un poco de estos tópicos y vamos a hablar de probabilidad también y desde un punto de vista antiintuitivo, pero en un tema muchísimo más común. Lo que os traigo se basa en esta noticia que leí hace poco ojeando por internet. Un corredor sufre un infarto en la Maratón de Madrid, unos 35.000 corredores participan el sábado, bla, 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 bla. Que un suceso como este sea noticia ya denota que lo percibimos como extraño, que un corredor sufra un infarto en una maratón nos resulta una cosa rara y le damos la notoriedad de ser noticia, porque presuponemos que es una cosa que tiene una probabilidad muy pequeña de suceder. Además, posiblemente, este tipo de noticias dan lugar a otra serie de chascarrillos sobre si correr maratones o no correr maratones, es una cosa segura o inseguro, si tendría que ser por profesionales o si bla, 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 si el cuerpo se somete a un estrés. Y digamos que se buscan ciertos razonamientos o ciertas causas a un suceso que, como digo, en principio percibimos raro. Pero la verdad es que 35.000 personas concentradas en un mismo sitio son muchísimas personas. Y el infarto en España es, creo, si no una de las causas de muerte mayor natural, una de las mayores. Es decir, ¿qué sucede con cierta frecuencia? Entonces, pues podemos preguntarnos cuál sería la probabilidad de que una persona sufra un infarto en una concentración como esta. Entonces vamos a pasarnos a la pantalla, que he estado buscando un poquillo de información para poder resolver esto y vamos a hacer las cuentas. Resulta que en España actualmente somos unos 46 millones y medio de habitantes y que los infartos en España se sufren
unos 70.000 infartos al año. No que mueran, porque el infarto actualmente pues tiene, si se atiende a tiempo, un 90% de supervivencia, he leído por ahí. Pero todo esto no nos interesa a nosotros nos interesa cuál sería la probabilidad de sufrir un infarto en un día concreto. Entonces, fijaros, si tenemos 70.000 infartos en un año, pues simplemente dividiendo por 365 días, sucede que aproximadamente 192 infartos al día en España. Eso nos deja una probabilidad de, definición clásica de probabilidad, casos favorables, 192 infartos, casos totales, 46 millones y medio de habitantes, de sufrir un infarto una persona o un individuo concreto. ¿De qué magnitud estamos hablando aquí? ¿En qué órdenes numéricos nos estamos moviendo? Pues esto es aproximadamente 1 de cada 242.000, 1 de cada 250.000, que nos deja una probabilidad de aproximadamente 4 de cada 1.000.000. Es decir, del orden de 10 elevado a menos 6. Esto sería la probabilidad de que un individuo sufriera un infarto en un día concreto. Obviamente, esta probabilidad pues tiene cierto sesgo, porque la probabilidad de sufrir un infarto depende mucho de si perteneces a cierto grupo o no. Por ejemplo, no es la misma probabilidad de tener un infarto cuando fumas que cuando no fumas. O la probabilidad de sufrir un infarto no es la misma cuando tienes 15 años que cuando tienes 60 años. Digamos que existen grupos, factores de riesgo que incrementan o disminuyen esta probabilidad. Pero también podemos decir que, como estamos estudiando la probabilidad dentro de un maratón es una prueba muy heterogénea, es decir, participa gente muy variada, fumadores, no fumadores, jóvenes, más mayores, hombres, mujeres, obviamente no participan niños, pero digamos que eso también está un poco a nuestro favor porque la probabilidad de que un niño sufra un infarto es muchísimo más pequeña y aquí entre los 46 millones y medio de habitantes sí estamos contando los niños, por lo tanto, este número en todo caso sería menor, este divisor, y esta probabilidad aumentaría. Por lo tanto, digamos que en este caso podríamos decir que estamos procediendo de forma muy conservadora, muy conservadora. Es decir, esta probabilidad de sufrir un infarto sería un poco mayor. Entonces, esto es la probabilidad, como decimos, de que un individuo en concreto sufra un infarto. ¿Qué pasa cuando un experimento que tiene una probabilidad pequeñísima de suceder, lo repetimos muchísimas veces? Eso sería, por ejemplo, el caso del maratón, donde se concentran 35.000 personas, en este caso concreto de esta noticia de la que estamos hablando, cada una con una probabilidad de 4 por 10 elevado a menos 6 de sufrir un infarto. Para esto lo que podemos hacer es definir la variable aleatoria, cantidad de personas que sufren un infarto de entre n, y eso, pues lo que estéis más o menos acostumbrados al estudio de la probabilidad, a niveles muy básicos, es una distribución binomial con n sucesos o n veces que jugamos al juego con una probabilidad de éxito p. Entonces, la probabilidad de que al menos una persona, es decir, la cantidad de personas que sufren un infarto de entre n sea mayor que 0, al menos una persona tenga un infarto, sería lo contrario, uno menos, que ninguna persona sufra un infarto. Y esto de forma muy intuitiva se nos quedaría 1 menos. Aquí, fijaros que tenemos que n personas no sufren un infarto. Si queremos 0 infartos, pues todas las n personas tienen que no sufrir un infarto. Y la probabilidad de no sufrir un infarto sería 1 menos la probabilidad de sí sufrirlo. 1 menos 4 por 10 elevado a menos 6 en nuestro caso. Pues nada, vamos a hacer las cuentas. Tener en cuenta que hemos dicho que en esta maratón se habían reunido 35.000 personas y acabamos de calcular la probabilidad de que un individuo al azar sufra un infarto, 4 por 10 elevado a menos 6, pues simplemente sustituyendo, tendríamos que la probabilidad de que alguna persona sufra un infarto es de alrededor del 13,5%. Fijaros cómo hemos pasado de una probabilidad tremendamente pequeña, del orden de 4 entre 1.000.000, a una probabilidad de 13,5 entre 100, de unas 13 personas de cada 100. Esta probabilidad ha aumentado enormemente. Y esto ya hace que la noticia no sea tan noticia. No es tan raro ya que a una persona de entre 35.000 le dé un infarto en un momento concreto. ¿Por qué? Porque
un suceso que tiene una probabilidad individual muy pequeña, cuando se repite muchísimas veces, en este caso en una maratón 35.000 personas reunidas, esa probabilidad individual como grupo aumenta exageradamente. Y aún hay más, porque este maratón no es el único maratón que se corre en España. Estamos en este caso en ejemplo, pero se podría extrapolar a cualquier situación del mundo. Imaginaros que definimos una nueva variable y como la cantidad de maratones de entre n es lo que alguna persona sufre un infarto. Obviamente todos los maratones que se celebran no son de esta magnitud, de 35.000 personas, pero ojeando por el Google, pues sí, posiblemente habrá 3, 4, 5 maratones a nivel nacional, parece ser que Barcelona, Valencia, Madrid, no sé qué más, con muy importantes, ¿no? Con mucha asistencia de público. Vamos a poner que tenemos 5 maratones con una asistencia de público equivalente o del orden de este maratón que estamos estudiando de Madrid. Es decir, la probabilidad será aproximadamente 0,1344 de que alguna persona en cada uno de los maratones sufra un infarto. Y estamos en lo mismo, estamos en una binomial, en este caso la n sería 5, la p 0,1344. Ahora vamos a mirar pues lo equivalente, vamos a mirar en este caso la probabilidad de que i sea mayor que 0. Es decir, la probabilidad de que en alguno de los maratones, en alguno de los 5 eventos más importantes, suceda alguna desgracia como esta. La probabilidad de que i sea mayor que 0 es más del 50%. Es decir, que en un año que se celebran una cantidad enorme de maratones, es muy normal y muy probable que en alguno de ellos haya alguna desgracia. No por ser una maratón, sino por ser una concentración de gente suficientemente grande como para incrementar una probabilidad individual muy pequeña a una probabilidad grupal, entre comillas, muy grande. Esto lo estamos hablando que 35.000 personas, pues es una concentración de gente relativamente pequeña. En España hay eventos, en España y alrededor del mundo hay eventos que concentran a muchísima más gente y se me ocurre ahora mismo los festivales de verano, que si Benicàssim, que si el Viña Rock, ahí es capaz de que se meten 300.000 personas. O en un campo de fútbol, un fin de semana se pueden meter 50, 100.000 personas. Entonces, ¿cómo incrementa esta probabilidad de que en un evento concreto, con una reunión de gente, se produzca un infarto? Entonces he pintado una gráfica que depende de eso, del tamaño de n. Dependiendo de cuánta cantidad de gente se reúne, nos dirá o no nos actualizará este porcentaje. La gráfica por comodidad la he hecho en tanto por 1. 1 sería el 100% y 0 el 0%. Obviamente el 50% lo tendríamos aproximadamente por ahí. Fijaros que cuando nos reuníamos 35.000 personas teníamos ese dato, alrededor del 13%. Fijaros cómo al aumentar la gente, cuando nos reunimos aproximadamente 150.000 personas, ya estamos alrededor del 50%. En un festival de verano que se puedan reunir entre 300, 250.000 personas, nos estamos moviendo, fijaros, alrededor del 70, 80%, 75% de probabilidad de que alguna de esas personas sufra un infarto. Repito que estamos hablando de una probabilidad que hemos calculado a lo bruto, con un sesgo, porque existen factores de riesgo y quizá en un festival de verano se reúne más gente más joven con menos probabilidad y esa probabilidad sería más pequeña. Pero estos sesgos no son excusa para el verdadero propósito de este vídeo, que es mostraros cómo un experimento que tenga una probabilidad individual muy pequeña de suceder, cuando se repite muchísimas veces, la probabilidad aumenta enormemente. Y esto obviamente resulta antiintuitivo porque si no, no habría noticias como las que hemos visto al principio del vídeo. Nunca se resaltaría que un corredor sufre un infarto en una maratón donde hay 35.000 personas, igual que no se resalta que una persona sufra un infarto cada vez que una persona sufre un infarto. Cosa que quizás sería hasta más notable. Eso sí que sería una casualidad que justo la persona con la que tú te estás cruzando por la calle le diera un infarto, porque estás tratando a esa persona como individuo. Pero que en una concentración tan grandísima de gente haya una persona que sufre una desgracia de este tipo, pues es normal. Porque hay una probabilidad muy grande
de que suceda. Y ya está por mi parte, esto es lo que te quería contar. Ahora, si tú quieres hacer cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de aporte, con toda la confianza del mundo, sin ningún tipo de vergüenza, escribe en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete, dale a me gusta, comparte y nos vemos a la próxima.